Muy buenas noches, les bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlos saludar en esta noche para poder hoy dar el consejo de la palabra del Señor. Les saludamos a los que ya se están conectando, a mi querida hermana Elizabeth, a mi hermana Laila. Les bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno que podemos hoy compartir de la palabra del Señor, que es lo más importante que podemos compartir aquí entre hermanos. La palabra de Dios. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son incluso entretenidas, pero lo más importante, donde debemos realmente desgastarnos, donde debemos dar nuestro tiempo, es en la palabra de Dios, porque aquí hay vida eterna. Ani López, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios ya con ustedes. Y mi amado pastor Juan Luis, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlo saludar y también lo bendigo en todo su trabajo ministerial. Muchas bendiciones para usted y su amada familia. Su amada hija, la licenciada Claudia Rivas, que ha sido de enorme bendición y de ayuda al pueblo cristiano de Guatemala. Pues hoy vamos a ver un tema que quería compartir con ustedes. Cuando estuvimos hablando de todos estos temas tan maravillosos que salieron en relación al libro del profeta Zacarías que hemos estado viendo, pues surgieron algunos temas que van amarrándose, porque toda la Biblia tiene una sola línea de pensamiento, aunque fue escrito por más de 40 hombres, varones, durante el transcurso de muchísimos miles de años, pero siempre tienen el hilo conductor del Espíritu Santo. Y ahí Ani hizo una pregunta en algún momento de que si el paraíso, el jardín del Edén, ¿verdad? O el paraíso estaba aquí en la tierra, ¿dónde estaba? Pues le dice la salvedad que está en el cielo. Pero también queda otro tema de qué es ahí, lo que es el árbol de la vida. Y hoy quería tocar el tema del árbol de la vida. Por lo que espero que estemos listos, los que ya estamos aquí conectados para poder estudiar acerca de este tema que habla la palabra de Dios. Es un tema tan importante y que la Biblia tiene tanto que explicarnos, enseñarnos acerca de ello. Por lo que si estamos listos ya para iniciar, por favor, indíquelo, póngame ahí alguna señal, me escríbanme algo. Mi querida hermana Rosy, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya está por aquí con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Y les pido que tengan ya sus Biblias listas, que tengan también su cuaderno, aunque hoy es día de prédica, pero creo que es importante que siempre tengamos listo para apuntar ciertas notas que nos puedan servir para nuestro devocional privado. Ani López, Elizabeth, Arriaga, ya me ponen que están listas, pues entonces ya tenemos dos. Iniciamos entonces. Y quiero iniciar con la primera mención que se hace a este árbol de la vida y vamos a ver acerca de qué es, ¿verdad? Y quiero que me acompañen. Ani López también ya me dice que está lista, mi hermana Rosy también, y qué bueno que ya están, pero listos para iniciar la palabra del Señor. En el libro del Génesis, capítulo 2 y versículo 8, para que me acompañen, por favor. Vamos a leer el libro de Génesis 2, 8 y versículo 9. Me acompañan ahí a leerlo. Génesis, Laila ya nos dice que también ya está lista. Alice Ovalle, bienvenida, qué bueno que ya están por acá y listos para estudiar la palabra de Dios. Mi querida amada Lorena Ovalle, te bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poderte saludar y estudiar junto a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es la primera mención que nos hace la palabra del Señor acerca de este árbol tan importante y que tiene un significado tan profundo.
Se nos habla que Dios formó al ser humano. Al ser humano no fue formado en el Edén, en el jardín. Fue formado en la tierra. Fue tomado de los elementos de la tierra. Fue soplado en él el aliento de vida. Y luego Dios plantó un huerto. Y eso que plantó un huerto no es exactamente como ver cualquier bosque. Un huerto es un lugar de labranza, un lugar donde se ha sembrado expresamente para cosechar, para dar fruto. Un huerto es algo que está planificado para dar sustento. Y Dios fue el primero que plantó un huerto en la tierra. Era un lugar específico, no era en toda la tierra, era un lugar específico. Las dimensiones, pues no nos las dice exactamente, aunque nos da una posición geográfica. Pero el tema principal que hoy vamos a ver era que Dios hizo muchos árboles ahí, con árboles frutales, árboles que fueran agradables a la vista y que tuvieran alimento para el ser humano. Y dice que eran deliciosos a la vista, o sea que eran árboles que daba gusto verlo. Creo que, bueno, no sé si a todos, pues, pero creo que a la gran mayoría nos gusta de repente salir a un lugar donde ver el pasto verde, ver aquellos árboles frondosos, ver un lugar de ese tipo natural hermoso. A mí, pues, en lo particular, me gusta muchísimo. Pues Dios dice que sembró árboles que eran agradables a la vista. Hizo un lugar precioso, un lugar que no solo era para sostenimiento de Adán, sino que era un lugar de enorme belleza para que en este caso el hombre lo disfrutara. Pero dice ahí que en medio del huerto, no nos dice en dónde colocó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Puede haber sido a la par del árbol de la vida, pero eso no lo sabemos, pudo haber estado más lejos. Pero lo que sí nos dice es que en el centro, en el medio del huerto, y esto es muy importante para lo que vamos a estudiar hoy, en medio del huerto estaba el árbol de la vida, el árbol de la vida. En el medio, en el centro de todo ese huerto no estaba el árbol de conocimiento del bien y del mal, estaba el árbol de la vida. Y este tiene un significado precioso, porque en principio Dios no le pone, y al ser humano lo pone en el huerto. Y dice que ese huerto era regado por aguas, era hermoso, pero en medio del huerto estaba el árbol de la vida, y el árbol también tenía fruto. Y seguramente era hermoso, y era el árbol probablemente más impresionante que había en todo el huerto. Pero Dios no le pone al hombre ninguna restricción acerca del árbol de la vida. Tanto Adán como Eva podían acercarse a ese árbol libremente. Incluso no se nos dice aquí que había restricción para comer del fruto del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, vamos a ver más adelante, es el que come del árbol de la vida tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero Adán y Eva, aunque lo tuvieron a mano, nunca lo tomaron, nunca tomaron de la vida eterna, nunca tomaron del fruto del árbol de la vida. Ahora, para entender bien este árbol de la vida, tenemos que entender también tenemos que hablar acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no estaba en el centro, en el centro estaba el árbol de la vida. Estaba a la par, estaba más lejos. Yo personalmente creo que el árbol estaba más lejos, probablemente cerca de los límites del jardín. Y eso es un pensamiento personal, porque así lo creo. Pero, ¿qué significaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? El hombre no conocía el mal, pero tampoco conocía el bien. Por eso ese conocimiento del bien y del mal.
Pero ustedes me podrían decir, cómo va a ser posible que no conocía el bien si conocía a Dios? Claro, era porque el hombre y también la mujer fueron creados en la perfección de Dios, en la perfección. Ellos estaban en la perfección y en la perfección ellos solo tenían la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Ellos no tenían que hacer diferencias entre bien y mal. De hecho, ellos no catalogaban el bien y el mal, porque ellos vivían en la perfección. La perfección no es que, las criaturas que Dios hace, el hombre y la mujer, fueron hechos perfectos. Y eso no quiere decir que ellos eran Dios, no. Al igual que los ángeles en su momento, todos fueron hechos perfectos. ¿Qué significa la perfección en este contexto? Porque la perfección absoluta solo la posee Dios. Pero la perfección de las criaturas se basa en cuánto obedecen el propósito que Dios ha puesto sobre ellas. Cuánto están caminando acerca de la voluntad de Dios que han sido puestos sobre las criaturas. Esa es la perfección. Y Adán y Eva fueron creados en perfección. Ellos caminaban en el propósito perfecto de Dios. Ellos no tenían diferencia entre bien y mal. Ellos solo conocían la perfección. Entonces, el árbol, pero había un momento y fue puesto este árbol. ¿Por qué fue puesto este árbol? Porque Dios quería mostrar algo más a sus criaturas. A esta creación suya que había sido puesto como la cúspide de la creación. Quería enseñarles la libertad en su voluntad de poder elegir obedecer o desobedecer. La obediencia traería una bendición abundante porque elegirían seguir dentro de la perfección de cómo fueron criados y hechos. Elegir la voluntad de Dios sería que ellos caminarían en su propósito de bendición eterna. Pero también elegir no obedecer lo sacaría del plan de Dios. Entonces, miren, pues, pero esa libertad era muy importante porque iba a determinar si ellos como creación estaban dispuestos a seguir la voluntad de Dios o a seguir su propio camino alejados de él. Bueno, ya todos sabemos la historia. Ellos escogieron desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol que estaba prohibido. Y como consecuencia de esta acción, el pecado entró al mundo. Y el ser humano quedó separado, muerto espiritualmente de Dios. Ahora, el árbol de la vida representa la vida eterna junto a Dios, que Dios ofrece al ser humano. Pero en su desobediencia, ellos fueron expulsados, Adán y Eva, del huerto del Edén, del jardín del Edén, del paraíso. Y Dios evitó que ellos regresaran al jardín en pecado para tomar del fruto ahora del árbol de la vida. Y Dios protegió así al ser humano. Ustedes se recuerdan que nos dice aquí en Génesis 3:22, vamos a leer, Génesis 3:22. Y dice así, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Con el conocimiento del bien y del mal, y el hombre decidiendo por el mal, se salieron del tiempo de la inocencia y de la perfección, y fueron expulsados para que no tomaran del árbol de la vida. Pero eso fue un acto de misericordia de Dios. Dice que Dios puso un candado, podríamos decir, para que el hombre y la mujer no pudieran regresar al Edén en pecado. Primero, porque nadie puede entrar con pecado a la presencia de Dios y vivir. Y dice que puso querubines. ¿Cuántos querubines? De dos en adelante, porque solo dice querubines. A ponerse a la entrada del huerto. Y aparte había una espada que daba vueltas y se revolvía, una espada de fuego, una espada encendida, dice aquí, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida quedó fuera de el alcance del ser humano. La vida eterna quedó fuera del alcance del ser humano con el pecado. Y eso es, miren, esto es uno de los puntos determinantes de la historia de todo lo que se narra en la Biblia. Es la pérdida de la vida eterna junto a Dios y el plan de Dios de cómo restaurar al ser humano al lugar de comunión para alcanzar nuevamente esa vida eterna por la que Dios creó al hombre y a la mujer. De no haberlo hecho, y el hombre en pecado haber tomado del árbol de la vida, estuviera condenado a vivir eternamente en pecado, con toda la corrupción, con toda la maldad, destruyéndolo sin fin. ¡Qué terrible! Y entonces el hombre y la mujer les quedó totalmente, fueron condenados a quedar exentos de la vida eterna. El ser humano quedó fuera de la comunión con Dios. Entonces, pero Dios ya había creado un plan. Porque Dios no lo agarra nada, lo agarra de sorpresa, nada, porque es Dios. Y dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que ya en el plan de Dios estaba que vendría aquel que vendría a restaurar al ser humano al estado de comunión con Él, al estado de perfección de su propósito. Por eso Cristo vino como en un momento Adán fue el representante de la humanidad. Ese primer Adán falló y cayó. Pero Cristo vino como el segundo Adán y también fue probado en la misma forma que el primero. Fue probado en la obediencia o la desobediencia. Fue puesto en libertad absoluta de elegir cumplir el propósito de Dios o desobedecerlo. Y Cristo tuvo muchas veces en las que fue llevado a ese lugar de elección. Pero este segundo Adán no falló. Este segundo Adán fue probado en todo. Este segundo Adán, que es Jesucristo, fue llevado al desierto y fue tentado en el área del poder, en el área de ser semejante a Dios como hombre. Pero en ninguna falló. Y en toda su caminar, sobre todo cuando iba llegando el tiempo en que él tenía que ofrecerse como sacrificio, cada vez venían tentaciones a que no lo hiciera. Si ustedes se recordarán que el mismo apóstol Pedro le dijo, no vayas ahí, ¿para qué vas a ir? Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque ese era Satanás usando a Pedro para que no cumpliera el propósito de Dios.
Pero Cristo venció y en esa victoria nos levantamos todos los que morimos en Él para tener su vida, la vida eterna. La victoria del ser humano para alcanzar la vida eterna, para alcanzar ese árbol de la vida, que ahora vamos a ver qué significa el árbol de la vida, es morir en Cristo para que Cristo nos dé de su vida, de su victoria. Por eso dice Romanos capítulo 8 y versículo 37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? El pecado, la tribulación, la prueba sobre nuestra vida, para desobedecer a Dios, para apartarnos del camino, para llevarnos a muerte eterna. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo es el árbol que da la vida eterna. Ese árbol que fue puesto allá era un símbolo de Cristo, el único que puede dar vida eterna. Hoy el árbol de la vida eterna tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 57 y 58. En el Evangelio de Juan 6, 57 y 58. Para que apunten, por favor, mis amados. Nos habla de quién es el que da la vida eterna. Dice Juan 6:57, como me envió el Padre viviente. ¿Quién tiene la vida? El Padre. ¿Quién tiene la vida también? El Hijo. Dice, como me envió el Padre viviente. Dios no está muerto, Dios está vivo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo es el verdadero árbol de la vida, porque Él es el único que da vida eterna. Él es la misma naturaleza del Padre, el Padre que da vida, y de esa misma vida trajo Cristo a esta tierra. Y dice, y asimismo el que me come también vivirá por mí. En el principio, y como leímos, bueno, aquí estábamos leyendo en Génesis 3:22, que había una advertencia de parte de Dios y dice, pues pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En pecado no se podía alargar y comer de ese árbol que daba vida, porque habría una maldición. Pero el que se acerca a Cristo y come, por eso dijo Cristo, el que me come, él también vivirá por mí. Porque cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando verdaderamente nuestro corazón se somete a su señorío y reconoce que ese sacrificio y esa sangre fue derramada por nosotros, entramos en Él y nacemos a una nueva vida. Y entonces metafóricamente comemos de Él, nos alimentamos de Él, porque su naturaleza
de vida eterna entra a nosotros por medio del Espíritu Santo para que vivamos por Él. Y entonces nos dice aquí en Juan 6:58, y este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Cristo. Porque, y dice, no como vuestros padres que comieron el maná. El maná era un pan del cielo. Sí, era un pan del cielo. Pero era solo una figura, así como fue el árbol de la vida, una figura de lo que vendría a ser lo perfecto, de lo que vendría a ser Cristo mismo. Porque el maná que comió Israel era del cielo. ¿Era una bendición? Por supuesto que era una bendición. ¿Era algo que sustentaba el cuerpo? Sí, pero no daba vida eterna. Porque los que comieron el maná murieron, de alguna manera murieron. Aún los últimos como Josué y Caleb. Llegó su tiempo y en bendición, pero murieron. Pero dice Jesús, pero el que come de este pan, de él mismo, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Jesús es el árbol de la vida. El que come de él va a vivir eternamente. Ahora, para mantenernos en la victoria de Cristo Jesús, porque dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pero para mantenernos en Él, para mantenernos firmes en esa victoria, tenemos cada día que elegir ser obedientes y someternos a su amor. No como Adán y Eva que despreciaron comer su fruto, porque podríamos pensar en algo. Ellos estaban en perfección, sí, de la voluntad de Dios. Y estuvieron ahí delante del árbol de la vida por mucho tiempo y no lo comieron. Despreciaron comer ese árbol maravilloso de la vida. Pero nosotros no despreciamos a Cristo. Comamos. Cristo nos dice que comamos de Él. Cada vez que compartimos la cena del Señor, estamos haciendo un recordatorio de que estamos comiendo ese cuerpo de Cristo y tomando esa sangre del nuevo pacto. Pero debemos mantenernos en Él, en la obediencia y en la voluntad, porque no solo Adán y Eva y no solo Jesucristo fueron probados en la voluntad y en la obediencia. Nosotros somos probados cada día si vamos a obedecer o vamos a desobedecer. Mira lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, cuando Cristo le habla a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1 en adelante. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero lo que nos quiere decir aquí cuando dice Apocalipsis 2:1, el que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros ya lo hemos visto varias veces aquí, que son en la totalidad de la iglesia. Cristo camina en medio de la iglesia. Cristo es el centro de la totalidad de la iglesia. No puede existir iglesia si Cristo no está en el medio. Si Cristo no está en medio, podrá hacer cualquier otra cosa, pero no la iglesia de Cristo. Él está en medio de su iglesia y en medio de sus ministros y de los ángeles que las cubren.
Por eso no podemos quitar a Cristo del centro. Miren, ha habido muchas discusiones en la iglesia como cuerpo de Cristo en general, como la totalidad del cuerpo. Y algunos, por ejemplo, nosotros hacemos mucha obra social. Pero nosotros no somos una organización de beneficencia solamente, beneficencia, sino el evangelismo, pero la obra social tiene que venir o nacer de un corazón que está lleno del amor de Dios y del amor al prójimo y que lleva el mensaje de Cristo. Porque si no, de nada serviría. Si Cristo no está en el centro, de nada sirve. Y esta iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora por Cristo. Aquí no lo dice. Era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia que cuidaba a los pobres, que mandaba misioneros, que sostenía a los ministros de Dios, que no toleraba que alguien diciéndose hermano estuviera actuando como un impío. Incluso dice que probaba a aquellos que decían que tenían un ministerio de Dios para ver si tenían un verdadero llamado. Y dice aquí en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta era una iglesia que no solo trabajaba en la obra de Dios, no solo probaba la palabra de Dios, sino que también escudriñaba bajo qué espíritu se movían los que decían ser ministros en la iglesia, porque dice que aborrecían, odiaban, no soportaban las doctrinas falsas, aquellas que decían que venían de parte de Dios. Y estamos hablando cómo mantenernos en la obediencia, cómo mantenernos en la voluntad de Dios, en la perfección de Dios en nuestro llamado. No solo se trata de hacer una cosa, sino hacer la voluntad completa de Dios. Ellos aborrecían, dice aquí, a aquellos que venían con doctrinas falsas, que decían que venían de parte de Dios, pero que no estaban basadas en la Escritura, y solo querían desviar al pueblo y hacerlo morir. Por ejemplo, dice aquí, tú aborreces las obras de los nicolaitas. Esto ha habido mucha controversia en los estudiosos de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los nicolaitas? La palabra nicolaita o Nicolás viene de una palabra griega que puede tener dos significados. Uno es dominio sobre el pueblo. Y el otro significado puede ser devorador. Y es muy interesante, porque estas dos etimologías de la palabra en griego, en el hebreo, la misma palabra donde se diría nicolaita es la palabra Balaam. Y significa lo mismo, dominio sobre el pueblo o devorador. Y entonces esto hablaba de un espíritu que quería engañar al pueblo con gente que quería tener dominio sobre el pueblo de Cristo, pero no el dominio de Dios, su propio dominio, su propio sometimiento al ser humano, pero no en el orden normal y sano que marca la Biblia, ni a Cristo como cabeza, sino al ser humano. Y por eso también se llama devorador. Doctrinas que solo quieren devorar a las ovejas, sacar lo último de ellas, pero no darles el alimento. Esas eran doctrinas que han venido durante mucho tiempo, incluso que enseñan y enseñaban y seguirán enseñando estas falsas doctrinas, que incluso se puede hacer lo malo, que se puede estar incluso en inmoralidad sexual, comer comida sacrificada a los ídolos y no pasa nada. Pero lo más importante para nosotros, para mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres,
para mantenernos firmes en la victoria de Cristo, es que no dejemos el amor por Él. Porque esta iglesia, con todo y estas bendiciones que tenían de servicio, de teología, de hacer y de enseñar, tenían la falla más tremenda de todo, que sin eso, que no, Él es el fundamento, se viene todo abajo. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo más importante para mantenernos en la voluntad de Dios es mantenernos amando, amando y amando. Amando primeramente a Dios. Y luego de ese amor a Dios, ese mismo amor reflejado en nuestra vida nos va a hacer amar al prójimo. No se puede amar al prójimo si antes no amamos a Dios. Y no podemos amar a Dios sin que Él nos haya amado primero. Tenemos que recibir el amor de Dios para que nosotros podamos amarlo a Él y poder amar al prójimo. Y lo más importante es ese amor. Si no hemos recibido el amor de Dios, no podemos mantenernos en el amor. No podemos caminar en el amor. Y esto es lo más importante. Para mantenernos en la vida eterna, en esa voluntad de la perfección de Dios, tenemos que amar. Y bueno, lo he leído varias veces con ustedes, 1 Corintios 13. Del amor, de cómo si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero mira lo que le dice a esta iglesia. Bueno, regresa a tu primer amor. ¿Y cuál es la recompensa? Vamos a verlo hoy, ahorita. La recompensa de mantenernos fieles en el amor. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer. Mira, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, comemos de Él. Pero hay una recompensa más allá. Porque al que venciere, no es para todos. A los salvos alcanzarán vida eterna, ya lo hemos visto. Pero a los vencedores, aquellos que obedecen, aquellos que se mantienen firmes en el amor, aquellos que crecen cada día más en el amor y en la gracia de Dios, se les dará. Dice, le daré, no a todos, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una recompensa más allá. El árbol de la vida ya no está en un lugar en la tierra. Está en el paraíso de Dios. Y el paraíso de Dios lo vemos en Pablo, que está en el tercer cielo. Eso, metafóricamente hablando, está en el cielo, en el paraíso de Dios. Y está, y nos dice aquí mismo en Apocalipsis, lo vamos a ver, está en la nueva Jerusalén, donde está la presencia misma de Dios, donde está el trono de Dios y del Cordero. Y en medio de ese lugar está nuevamente el árbol de la vida. Porque tenemos que entender que esta presencia del árbol de la vida es un símbolo de Cristo, y allí podremos comer de Cristo y eternamente. Este árbol de la vida está dentro de la ciudad santa,
la Nueva Jerusalén. Y vamos a ver cómo termina la Biblia, cómo termina la Escritura, porque podemos ver que el último capítulo que tenemos en toda la Biblia es el capítulo 22 de Apocalipsis. Y aquí y vemos que iniciamos desde Génesis y vemos el árbol de la vida en el principio y vemos el árbol de la vida en el final. El propósito de Dios para el hombre se cumple perfectamente. El propósito de que el ser humano fuera un especial tesoro para Dios, que estuviera con Él para siempre, que eligiera en amor, en libertad, estar con Él para siempre, se cumple. Por eso tuvieron elección Adán y Eva de estar con Dios para siempre o no. Y al final de la historia termina que hemos sido redimidos por Cristo para estar con Él para siempre. Y dice aquí en Apocalipsis 22:2, hablando de la Nueva Jerusalén: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ese árbol está en medio de la Nueva Jerusalén, donde nosotros estaremos disfrutando de esa vida eterna para siempre. Y nos dice que ahí ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y miren qué hermoso. Nosotros estaremos en ese lugar precioso, y ahí mismo, en esa Nueva Jerusalén, está el trono de Dios y del Cordero. Y nosotros les serviremos a ellos para siempre. No habrá tiempo de aburrimiento. Y eso es lo que he dicho. La eternidad no es un tiempo estático. Es un tiempo de servicio a Dios. Si aquí le hemos servido en la tierra un poquito, y como dice la palabra de Dios, incluso cuando le servimos con todas nuestras fuerzas, dice, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos ha pedido. Pero en la eternidad le serviremos a Dios y al Cordero para siempre. Donde ellos quieran que les sirvamos, ahí estaremos para siempre con ellos. Por eso, en el árbol de la vida, el árbol de la vida es el fruto que Dios nos da a comer por medio de Cristo. No lo despreciemos hoy. Comamos de ese árbol de la vida, de ese maná que vino del cielo. Comamos de la vida eterna que Cristo nos da hoy y nos propone hoy para que comamos. Mantengámonos firmes en la esperanza. No dejemos que nadie quite nuestra corona. Seamos de aquellos que vencen aquí en la tierra la tentación de hacer lo que no es la voluntad de Dios. Hay tantas tentaciones. Hay tantas cosas que quieren quitarnos la atención del propósito de Dios para nosotros. No dejemos que nadie nos quite ese lugar de obediencia. Porque al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Hoy quiero orar por sus vidas, para que podamos alcanzar la obediencia, que lleguemos hasta el fin, hasta donde Dios permita que lleguemos, pero lleguemos con alegría y con gozo a esta carrera. Que no lleguemos como reprimidos en nuestros propios deseos, sino que con alegría escojamos, con gozo, escojamos la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque aunque también en la obediencia a Dios en esta tierra nosotros suframos dificultades, suframos persecuciones, suframos situaciones difíciles, podremos pasarla con gozo sabiendo que hay una recompensa de eternidad para nosotros.
sabiendo que nuestra vida trasciende más allá y estaremos comiendo de ese árbol de la vida y estaremos sirviéndole al Señor con gozo para siempre. Esto es tal vez el mensaje más importante de toda la Escritura. Como Cristo mismo y Dios no dejó que nosotros dejáramos de alcanzar como humanidad el propósito que Él tenía. Fue necesario incluso dar su propia vida para rescatarnos y restaurarnos. No despreciemos ese sacrificio tan grande. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste. Porque aún en nuestras elecciones equivocadas, aún en el pecado, Señor, tú diste tu vida por nosotros, para que pudiéramos comer de la vida eterna. Padre amado, Señor, hoy te damos gracias por Jesucristo, que sin Él estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos en esta vida y estaríamos perdidos para siempre. Padre, pero tú diste lo mejor del cielo. Aquel que es la vida misma, para entregar esa vida santa y maravillosa, que no pecó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para rescatarnos a nosotros y darnos en su victoria, la victoria para vida eterna. Te pido, mi Dios, por cada uno de nosotros, para que podamos estar firmes y resistir la tentación, pero que no la resistamos con tristeza, sino que tu gozo nos llene, que obedecerte, Señor, sea un gozo para nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de alegría y no de sufrimiento al elegirte a ti. Padre, queremos ser los más gozosos porque disfrutamos, Señor, de esa victoria. Oh, bendito Dios. Todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y espero que haya podido darme a entender con este tema tan hermoso, tan maravilloso. Pueden estudiar más. Les he dado algunos pasajes para que sea un arranque, para que ustedes puedan tener sus propios devocionales, porque nosotros tenemos que alimentarnos de esta palabra de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas. Les esperamos. Ya nos faltan muy pocos capítulos en nuestros estudios de los días miércoles, Biblia en mano. Ya nos quedan 2 capítulos para estudiar. Y espero que también terminemos también el estudio de los días miércoles del profeta Zacarías, que me manden sus notas sabiendo que han estudiado y que podamos dar al final de esto un reconocimiento por el estudio y la dedicación que han tenido para con la palabra del Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les sigo anunciando que el 27 de septiembre va a haber una gran marcha para Jesús, donde muchísimas iglesias de Guatemala vamos a caminar, a participar, declarando públicamente nuestra fe en Jesucristo. Es un trayecto corto, que creo que todos lo podemos hacer y podemos en ese momento gozarnos con muchos más hermanos y declarar que Jesús es el Señor y es nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor quede con ustedes. Les saludo el pastor Jorge Ovalle de El Olivo Ministerios. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.